Esta es la palabra de Dios. Hombres de Israel, escuchan estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y se sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a unos de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra de Dios. Oremos. Oh nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos de escuchar tu palabra y este evangelio que predicó tu siervo Pedro en el día de Pentecostés. Y ahora te pedimos el Espíritu Santo para guiar a tu siervo en la predicación de tu palabra y que abres nuestros corazones de todos aquí presentes para que seamos conformados a tu palabra y a la imagen de Cristo mismo. Padre, deseamos glorificarte, que nos ayudes a escuchar tu palabra hoy y a tu siervo predicar la verdad, la palabra de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amada congregación, al continuar hoy nuestra predicación en Hechos 2, vemos al apóstol Pedro ir directamente a la razón fundamental por la que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los apóstoles. Porque Dios ha constituido a Jesús de Nazaret como Señor y Mesías.
El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés prueba que han llegado los últimos días anunciados por los profetas de Israel, y que Jesús, quien fue crucificado y resucitó, ahora reina a la diestra de Dios desde su trono celestial. Y esta es la gran proclamación apostólica. El siervo de Dios sufrió y murió en una cruz para el perdón de los pecados, fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos, ya que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y todo esto sucedió según el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Hermanos míos, no es exagerado afirmar que toda la historia humana encuentra su sentido en lo que Pedro proclama en estos versículos de hoy. Por lo tanto, vamos a ver tres partes. En los versículos 22 a 23, Pedro proclama que el pueblo rechazó y mató al Mesías de Israel. En los versículos 24 a 32, Pedro declara por qué Dios lo resucitó. Y en los versículos 33 a 36, anuncia que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios para reinar como el Mesías y Señor eterno, prometido al rey de Israel, David. Muerte, resurrección y exaltación, el corazón del mensaje del Evangelio. Primero, el rechazo y la muerte del Mesías. Pedro se dirige a quienes habían visto y oído a los 12 apóstoles hablar en lenguas extrañas como hombres de Israel. Aunque lo más probable era que hubiera mujeres y niños presentes ese día, Pedro se dirige a los hombres como jefes de la familia y responsables ante la ley de Dios por sus esposas e hijos. Al hacerlo, les está diciendo que son ellos, los hombres de Israel, son responsables de lo que está a punto de proclamar. Su mensaje tiene peso y autoridad, porque proviene de Dios y de su ungido, el Mesías. Por lo tanto, rechazar este mensaje evangélico tendrá serias consecuencias para ellos y sus familias. Más adelante declara en Hechos 2:39, la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, todos los que el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Dado que la promesa de salvación viene de Dios mismo, nadie puede ser indiferente a este mensaje. Como dice el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso Pedro les dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. A continuación, Pedro subraya su responsabilidad. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Las gloriosas obras de Jesús, que fueron una clara revelación del poder y de la autoridad de Dios, atestiguaron que Él
era el Mesías de Israel. Lo que Jesús hizo, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, oído a los sordos y hacer caminar a los cojos, fue por el poder de Dios de forma abierta y pública en Judía, tanto en Galilea. Expulsó demonios, alimentó a miles con pocos panes, resucitó a los muertos 3 veces y perdonó pecados abiertamente a muchas personas. Algo que sería blasfemo si no tuviera la autoridad divina real para hacerlo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó buscaba demostrar que Él era el Mesías esperado de Israel, el Hijo de David y el verdadero Rey de Israel. Pero, hermanos y hermanas, el gran misterio de la venida del Mesías era que también tenía que sufrir y ser crucificado, pues estaba destinado a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo diría más tarde que la muerte de Jesús en la cruz fue una piedra de tropiezo para los judíos, porque la crucifixión era una muerte maldita según la ley de Moisés. Y para la mentalidad judía, un Mesías crucificado no tenía sentido. En lugar de derrotar a los enemigos de Israel, por ejemplo, a los romanos, Jesús murió a manos de los gentiles. Incluso Pedro lo había reprendido una vez durante el ministerio de Jesús por hablar de su sufrimiento y muerte. No lo permite Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Mateo 16:22. Pero hermanos y hermanas, era el plan de Dios, no el de hombre. Porque la locura, la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Dios había dispuesto por su propia ley que los pecados de los hombres debían ser expiados y su justicia satisfecha para poder reconciliarse con los pecadores. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento enseñaban que los pecadores no pueden presentarse ante un Dios santo sin ser absueltos y perdonados. Por lo tanto, Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Dios planeó la muerte sacrificial de su Hijo y Jesús sabía que debía ir a la cruz para cumplir la voluntad de su Padre. Además, la ley y los profetas anunciaron que el siervo justo de Dios sufriría y moriría una muerte maldita. Dice en versículos muy conocidos de Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridos hemos sido sanados. Y también dice en Deuteronomio 21:23, pues el colgado de un árbol es maldito de Dios.
Aunque era la voluntad del Señor aplastar a su Hijo, su muerte en la cruz ocurrió porque fue despreciado y desechado por los hombres, de los hombres. Por eso Pedro le dice, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Entonces, fíjense que el plan soberano de Dios para que su Hijo expiara los pecados de muchos se cumplió a pesar del odio deliberado de hombres pecadores contra el Señor y su Rey ungido, como señala el Salmo 2. Lo que los hombres intentaron para mal, Dios lo usó soberanamente para su gloria y el bien de muchos, incluso nosotros congregados aquí. Aunque la muerte del Mesías estaba predeterminada por Dios, quienes lo mataron son responsables y culpables por su participación intencional. Entonces, congregación, no hay contradicción entre la soberanía de Dios y su plan y condenar los que son culpables por sus pecados, en este caso contra el Señor Jesús. Las dos cosas estaban así en una tensión perfecta. El plan de Dios y el odio del hombre para crucificar el Mesías de Israel. Ahora vamos a considerar la resurrección del Mesías. Y en el verso 24 tenemos una de las grandes inversiones de las Escrituras. Dice simplemente, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hombres pecadores lograron rechazar y matar a Cristo, pero Dios lo resucitó. Hermanos míos, el hombre se burla, pero Dios prevalece. El hombre se burla, pero Dios prevalece. Recuerdan que la muerte es la consecuencia del pecado y la justa sentencia de Dios. Pero aquí está la magia profunda de Dios, como dice C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. El Mesías tuvo que morir para conquistar la muerte. Además, murió como ofrenda por el pecado, para que el pecado fuera condenado en la carne humana, como dice en Romanos 8:3. Pero como el Hijo de Dios era inocente, sin pecados ni mancha, no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Esto habría sido una contradicción total de la justicia de Dios si se quedó en la tumba. Así como Jesús murió como sustituto inocente por los pecados de su pueblo, era igualmente imposible que Dios su Padre no liberará a su Hijo inocente de la agonía de la muerte, pues no había culpa que lo retuviera en la tumba. Así como existe una ley del pecado y de la muerte establecida por Dios, también existe una ley de resurrección y la vida también establecido por Dios. Y gloria a Dios, ¿no?
Una vez más, Pedro proclama que la resurrección del Mesías fue anunciada por el dulce salmista de Israel, el rey David, a quien Dios le hizo la promesa del Mesías. Por lo tanto, en los versos 25 a 28 en nuestro texto, Pedro cita el Salmo 16. Dice así otra vez: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Aunque David escribió estas palabras, Pedro aclara que David solo estaba dando voz por medio del Espíritu Santo a las palabras o a la voz del Mesías mismo, quien las cumple. ¿Y por qué? Porque David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. Si se abriera su tumba, sin duda se encontrarían sus huesos. Pero Pedro continúa declarando que David, al escribir los salmos, lo hizo como profeta y por tanto no hablaba de sí mismo, sino de su descendiente prometido. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, es el lugar de la muerte, ni su carne sufrió corrupción. Por lo tanto, la resurrección del Mesías no es una invención de los apóstoles, sino parte de la palabra profética de Dios. Y ahora que Cristo ha resucitado como primicias de los que han muerto, Pedro también dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. El Mesías ha resucitado por la promesa y el poder de Dios, y lo hemos visto. Les declaramos, hombres de Israel, que el Mesías crucificado no está en la tumba, sino gloriosamente vivo, porque la ley del pecado y la muerte no pudo retenerlo, ya que Él es la resurrección y la vida. Ahora la exaltación del Mesías. Llegamos a los versículos finales y culminantes que proclaman la exaltación del Mesías. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y esto es extraordinario porque Pedro está diciendo que Jesús de Nazaret, a quien los hombres de Israel crucificaron unos 50 días antes o más, crucificaron a quien Dios resucitó, fue trasladado al cielo. Quien conozca las escrituras hebreas sabe que Enoc y Elías fueron transportados directamente al cielo por un acto sobrenatural, pero Jesús fue llevado al cielo después de ser crucificado y resucitado. Más aún, fue llevado al lugar de mayor honor, a la diestra del mismo Dios Padre. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿qué significa esta imagen de estar sentado a la diestra de Dios? Hay un ejemplo, pero muy claro en el libro de Génesis. José, el hijo favorito de Jacob, interesante,
traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, es liberado de la prisión por orden del rey de Egipto, como su propia resurrección. Después de demostrar una sabiduría extraordinaria al interpretar los sueños del faraón, José recibe autoridad sobre todo el reino de Egipto. El faraón pregunta primero a sus sirvientes: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Que era interesante, ¿no? José tenía el Espíritu de Dios, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía el Espíritu sin medida. Luego, Faraón le dice a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Génesis 41, 39 y 40. Y el faraón añade: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Para demostrar esto a José y a todo Egipto, dice la Escritura, Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Por lo tanto, ser exaltado a la diestra de Dios Padre significa que a Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como él mismo dijo a sus discípulos. Esto quiere decir que Dios le ha otorgado a su Hijo el derecho pleno de gobernar sobre todo, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo describe la humillación y la exaltación de Cristo Jesús con estas extraordinarias palabras consideradas por algunos como un himno cristiano primitivo, pero no sabemos. Pero dice así sobre Jesús: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó, ¿dónde? Hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 a 11. Entonces, Él posee toda autoridad real, gobernante, judicial y salvadora. José gobernó Egipto en lugar de Faraón, pero Jesús gobierna todo el cielo y la tierra en nombre de Dios Padre. Y eso es la verdad, hermanos y hermanas. Toda rodilla se doblará ante Él,
sea voluntaria o no, cuando venga nuestro Señor. Y la salvación se encuentra solo en el nombre de Jesús. Solo Él tiene autoridad para bautizar con el Espíritu Santo, que es el sello, de su poder para salvar y llevar a una vida nueva y eterna a quienes estaban muertos en sus pecados. Los hombres pecadores le dieron a Jesús una corona de espinas, pero Dios el Padre le ha dado una corona de gloria eterna. Amén. Porque David no ascendió a los cielos, dice Pedro, pero él mismo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, Mesías, ungido. En estos versículos finales, Pedro cita el Salmo 110, un salmo mesiánico importante, citado no menos 9 veces en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús citó el versículo 1 al confrontar a los fariseos sobre quién era el Hijo del Mesías, ya que David lo llama Señor. Y aquí Pedro lo usa para afirmar que Jesús es el Señor ascendido que Dios ha colocado a su derecha con autoridad para gobernar desde el Sion celestial hasta vencer a todos sus enemigos. Y el apóstol Pablo, refiriéndose al Salmo 110, dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Pero aquí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro usa el Salmo 110, versículo 1, para declarar a toda la casa de Israel que Jesús ha cumplido este salmo. Su muerte en la cruz satisfizo el requisito de que el siervo de Dios sufriera por los pecados del pueblo. Su resurrección justificó que su sufrimiento y muerte fueron según la voluntad del Padre y que Él es el Hijo amado de Dios. Su ascensión al lugar de dignidad, honor, autoridad y poder a la diestra de Dios significa que fue declarado el Hijo de Dios con acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, Romanos 1:4, y que está reinando en este momento, reinando sobre todas las cosas y sobre toda la historia, con la misma certeza con la que el faraón dio su anillo sellador a José. El crucificado debe ser reconocido, creído y honrado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto tiene implicaciones muy importantes, hermanos, porque cuando Pedro cita el Salmo 110, implica lo demás, hay una advertencia implícita. O crees y por medio del arrepentimiento y la fe entras en el reino del gran rey, o sigues siendo un enemigo que será puesto bajo sus pies. Esto es muy importante entender y debemos entender. No hay territorio neutral en este mundo. No hay territorio
neutral en este mundo. Uno puede ser, bueno, a lo mejor Jesús era importante, un profeta, un hombre piadoso, santo, pero Salvador no es para mí. No hay territorio neutral. Él es el Salvador de pecadores. Y para negar eso es quedarse como su enemigo, bajo la condenación a la muerte. Eso es fuerte, hermanos míos, pero es la verdad. Es la verdad. Existe una fuerte conexión entre lo que el Padre dice a su Hijo ungido en el Salmo 2:6. Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte, y en el Salmo 110, versículo 2. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y esto, hermanos y hermanas, es un gran consuelo para nosotros, redimidos por la sangre de nuestro gran sumo sacerdote y rey. Aunque aún hay enemigos feroces que se empuriezan contra él y su iglesia, como nuestro hermano predicó la semana pasada, en realidad ya estamos sentados en el cielo con él. Y él, nuestro Señor Jesús, dirige todo para su gloria y el bienestar de su pueblo. Eso no es lo mismo decir no vamos a sufrir en este mundo. Pero Él está dirigiendo todo para su propia gloria y el bienestar último de su iglesia. Nuestro Señor y Rey gobierna en medio de sus enemigos, aunque ellos no lo sepan ni lo acepten. Pero un día tendrán que obedecer la orden del Padre. Doblen la rodilla. ¿Han visto, amados, lo que sucede en Irán? ¿Sí? ¿Algunos sí? Está realmente impresionante y duro al mismo tiempo. El pueblo de Irán, los iraníes, están cansados del opresivo régimen islámico y se han levantado en protesta, exigiendo libertad y un nuevo día de esperanza. Y tristemente miles ya han sufrido y muerto, mientras el régimen intenta desesperadamente aferrarse al poder. El grito más fuerte del pueblo es para el regreso de Reza Pahlaví, su rey exiliado, para que vuelva a Irán tras décadas fuera del país. Quieren que él los gobierne y les devuelva su tierra, su libertad y su esperanza. Pero nuestro rey, amados, no está en el exilio, sino que reina desde el cielo. Y nuestra esperanza es que algún día regresará con gloria y poder para derrotar de manera definitiva y eterna a todos sus enemigos y los nuestros. Y ese día, sin duda, llegará. Pero hasta entonces, nuestra misión, nuestro deber, nuestra oración es declarar al mundo que Dios ha hecho a Jesús, Señor y Mesías, tal como Pedro lo proclamó a los hombres de Israel. La iglesia primitiva revolucionó el mundo diciendo, hay otro rey, Jesús.
y el único digno de adoración y veneración, el único que salva, el único digno de toda gloria, honor, bendición y poder. Aferrémonos a Él, porque viene a renovar todas las cosas. Hasta que lo haga, su pueblo, su iglesia debe proclamar que Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos por este texto, por tu palabra, por esa realidad que no hay ningún otro Salvador excepto Jesucristo, tu Mesías, tu Cristo, tu ungido, el que cumplió todas las promesas de Dios y en él son amén y sí. Oh Padre, gracias por tu Hijo bendecido. Gracias que hemos recibido mediante el Espíritu Santo una vida nueva, una esperanza que solo va a terminar a la venida de Cristo. Gracias, Padre, que Cristo Jesús está reinando, gobernando su iglesia por medio de tu palabra y espíritu, y está gobernando el mundo según tu voluntad. Y todas las cosas que pasen en este mundo pasen según el propósito y el reino de Jesucristo sobre todo. Deseamos, Padre, que nuestro Salvador venga para renovar todas las cosas y poner fin a la muerte. Pero hasta que Él diga, ese día llegue, nos ayudes a adorar a tu Hijo, recibir una vez más a su mesa la bendición del perdón de nuestros pecados, y que nos ayudes a proclamar con audaz que sí hay un Rey sobre todo, un Salvador que se llama Jesús el Mesías. Amén. Ahora, hermanos,